Todos, mi nombre es Rafael Cueva, soy estudiante de cuarto semestre de la carrera de Economía en la Universidad Central del Ecuador. El día de hoy vamos a realizar una serie de consultas en SPSS, para lo cual yo tengo abierta ya mi base de datos de emigrantes, la cual consta de un número de cédula, nombre del emigrante, sexo, parroquia de donde proviene, cantón de donde proviene, provincia, número de hijos y una serie de variables con las que iremos trabajando. Mi base consta de 1019 datos. Entonces vamos con la primera consulta. Ok, nuestra primera consulta nos pide un gráfico del número de migrantes por país y que posteriormente analicemos solo a Colombia. Para ello entonces nos vamos a gráficos, generador de gráficos, y aquí tendremos que seleccionar el tipo de gráfico. En este caso sería un gráfico de barras simples porque simplemente quiero los totales de los emigrantes en cada país. Entonces, en el eje X yo tendría que ubicar el país de destino. Listo. En este caso damos a aceptar y tendríamos que obtener nuestro gráfico. Ok, lo que nos queda es añadir las etiquetas de los datos para que nos muestre los valores totales y poder hacer un mejor análisis. Entonces ya tenemos nuestras etiquetas de datos y si sumáramos el valor de los totales de cada país tendría que darnos los 1019 datos. La siguiente parte nos dice que analicemos solo a Colombia. Entonces, como queremos analizar solo a Colombia, en este caso tendríamos que aplicar un filtro para que el programa trabaje solo con las personas que emigraron hacia Colombia. Lo cual lo haremos de la siguiente manera. Nos vamos a datos, la opción datos, seleccionar casos y aquí vamos a incluir una condición. Entonces damos clic en esta opción y aquí vamos a agregar nuestra condición. Entonces seleccionamos la variable país de destino y en este caso queremos que se seleccione solo a quienes cumplan con la condición de haber emigrado a Colombia. Damos en continuar, aceptar, se activa nuestro filtro y tendremos que analizar solo Colombia. Para realizar el análisis y comprobar que se hayan seleccionado solo quienes emigraron a Colombia, nos vamos hasta analizar, la opción analizar, informes y resúmenes de casos. Entonces, en este caso puedo yo ubicar el nombre del emigrante, el número de cédula, el lugar de destino, el país de destino, que obviamente tendría que ser Colombia para todos por el filtro, y puedo también seleccionar la profesión. Listo. En este caso vamos a quitar esta pestaña que nos dice limitar los casos a los primeros 100, porque puede darse de que yo tenga un número de casos mayor a ese valor, entonces quiero que me muestre todos, por lo tanto la quitamos y seleccionamos mostrar el número de casos por una cuestión didáctica. Damos en aceptar y en el gráfico de los totales yo obtuve que en Colombia hay 29 personas, lo cual debe ser igual al número de casos que obtuve en esta tabla de la segunda parte de la consulta, lo cual es correcto. Tengo un total de 29 casos y todas pertenecen a Colombia. Entonces tenemos el nombre del emigrante, la cédula, el lugar de destino y obviamente son ciudades de Colombia y la profesión. Entonces esta ha sido nuestra primera consulta. La siguiente consulta nos pide un gráfico del número de migrantes por país y por sexo. Entonces, nuevamente nos vamos hasta la base. Aquí tendríamos que quitar los filtros porque para esta consulta ya vamos a trabajar con todos los datos. Entonces nos vamos nuevamente a datos, seleccionar casos y seleccionamos todos los casos. De esta manera se apaga nuestro filtro
y ya tenemos todos los datos. Como nos pide un gráfico por país de destino y por sexo, nos vamos nuevamente hasta gráficos, generador de gráficos, y aquí tendría que cambiar el tipo de gráfico porque ahora quiero un gráfico que me agrupe también por sexo. Entonces nos seleccionamos el gráfico de barras agrupado. Ok, en el eje X tendría que dejar la variable país de destino, pero como yo quiero agrupar por sexo, nos vamos a agrupar en el eje X, pero por sexo. Entonces buscamos la variable sexo y la arrastramos hasta acá. Damos en aceptar y tengo mi gráfico. Le añadimos nuevamente las etiquetas para que nos muestre los valores. Ok, en este caso tengo nuevamente el total de personas en cada país, pero ya puedo hacer una distinción por sexos, si es que es hombre o mujer. Esto me permite realizar un mejor análisis de los datos que yo poseo. Entonces, lista nuestra segunda consulta. La siguiente consulta nos dice que obtengamos un gráfico del número de migrantes de sexo masculino por estado civil y por sexo. Lo que tenemos que identificar aquí es que ahora nos pide que analicemos solo las personas de sexo masculino. Entonces nos vamos a la base de datos y aplicamos un nuevo filtro. Nos vamos hasta datos, seleccionar casos, vamos a poner una nueva condición, quitamos la condición anterior y ahora queremos trabajar solo con los de sexo masculino. Entonces buscamos la variable sexo y queremos que en este caso cumplan con la condición de ser del sexo masculino. De esta manera se activa el filtro y el programa nos va a trabajar solo con las personas del sexo masculino. La consulta nos pide un gráfico por estado civil y por sexo. Entonces nos vamos nuevamente a gráficos, generador de gráficos. Y ahora yo ya no quiero que se agrupen por país de destino. Entonces regreso a esta variable y lo que la consulta me pedía es que ahora sea por estado civil. Entonces tendría que restar la variable estado civil. Buscamos el estado civil y lo arrastramos hasta el eje X. El sexo queda ahí porque la consulta me dice que se agrupen por sexo de igual manera. Damos en aceptar y tengo mi gráfico. Le añadimos las etiquetas para que se muestren los totales. Listo. Ya tengo aquí las personas del sexo masculino clasificadas en estado civil. Entonces, la segunda parte de la consulta me dice que yo ahora analice a quienes cumplan con la condición de ser del estado civil viudos y que lo analice en la siguiente tabla. Entonces, ahora voy a analizar a las personas del sexo masculino que ya estén seleccionadas, pero también quiero que sean solo del estado civil viudos, que cumplan esa condición. Entonces nos vamos a datos, seleccionar casos nuevamente, vamos a poner una condición y a esa condición le vamos a agregar otra, que sería el estado civil. Entonces buscamos la variable estado civil, la agregamos y ahora quiero que cumplan con la condición de ser viudos. Entonces ahora tengo que seleccionar a todos quienes cumplan estas dos condiciones. Vamos en continuar, en aceptar. Ya está nuestro filtro y se ha seleccionado. Entonces ahora vamos a analizarlo en la tabla que nos pide la consulta. Entonces nos vamos hasta analizar informes, resúmenes de casos, quitamos las variables de la consulta anterior y agregamos las variables que nos pide nuestra presente consulta. Entonces tenemos nombre de migrante, cantón de origen, país de destino, lugar de destino, número de hijos, el estado civil.
Obviamente el estado civil tendrían que ser todos viudos por el filtro. Y el sexo, que también tendrían que ser todos del sexo masculino. Damos en aceptar y listo. En el gráfico anterior yo obtuve que viudos hay 72 del sexo masculino, lo cual tiene que ser igual al total de casos que obtuve en esta tabla, lo cual es correcto. Tengo 72 casos. Está aquí el total. Y de igual manera todos pertenecen al estado civil viudos y son del sexo masculino. Y he obtenido las variables que me pedía la consulta: nombre, cantón, país de destino, lugar de destino y el número de hijos. Ok, esta ha sido nuestra tercera consulta. Nuestra siguiente consulta nos pide un gráfico del número de migrantes con un nivel de ingreso menor a $800 por país y por sexo, y que igual lo analicemos en esta tabla. Entonces, nuevamente tengo que aplicar un filtro porque me está pidiendo a las personas que perciban un ingreso menor a 800. Entonces nos vamos a nuestra base de datos, nuevamente a datos, seleccionar casos, vamos a poner un nuevo filtro, quitamos los filtros anteriores y en este caso tendría que seleccionar la variable ingreso. Y ahora esa variable tiene que cumplir con la condición de que sea menor a 800, de acuerdo a lo que me pide mi consulta. Vamos a continuar, aceptar. Ya tenemos nuestro filtro y ya tendríamos las personas que perciben el ingreso menor a 800. Nos pide un gráfico, nos vamos a generar a gráficos, generador de gráficos. Y ahora lo que nos pide la consulta es que se agrupen por país y por sexo. Entonces, sexo permanece ahí. Ya no quiero por estado civil, quiero nuevamente por país. Entonces buscamos país de destino. Está aquí. Damos en aceptar y tendríamos nuestro gráfico. Añadimos las etiquetas. Listo. Tengo aquí el total de personas que emigraron a los 5 países distribuidas por sexo, pero que perciben un nivel de ingreso menor a $800. Entonces la siguiente parte de la consulta me pide que lo analice en la siguiente tabla. Nos vamos a analizar informes, resúmenes de casos, quitamos las variables anteriores para ubicar las de la nueva consulta. Entonces nos pide nombre del emigrante, país de destino, lugar de destino, la profesión, el sexo, la ocupación actual y el ingreso. En este caso el ingreso tendría que ser obviamente menor a 800 y el sexo tendrían que ser, eh, bueno, en el sexo no había problema. Tendríamos que ver que que el ingreso sea menor a 800 por el filtro que hemos aplicado. Damos en aceptar. Listo. Entonces, aquí tenemos nuestra tabla con las variables que nos pedía la consulta. Tenemos el nombre, país de destino, lugar de destino y el ingreso. Si nos damos cuenta, todos tienen un ingreso menor a 800, lo cual es correcto de acuerdo al filtro que hemos aplicado. En este caso tenemos un total de 469 casos. Esta ha sido nuestra cuarta consulta. Vamos a la quinta y última consulta. Nuestra quinta consulta nos dice: analizar en la siguiente tabla el número de migrantes entre 40 y 50 años de edad que hayan emigrado desde el año 1997 en adelante. Aquí tenemos que hacer dos consideraciones. Yo no tengo una variable edad para poder aplicar el filtro que me está pidiendo la consulta.
Y tampoco tengo una variable que me indique el año en que emigraron, es decir, simplemente el año. Lo que yo tengo en mi base de datos es una fecha de nacimiento, una fecha de nacimiento y una fecha de emigración. Entonces, vamos a hacer esta consulta por partes. La primera parte me dice que sean entre 40 y 50 años de edad. Como yo no tengo una variable edad, lo que voy a hacer es calcularla a partir de mi fecha de nacimiento. Entonces, no olvidemos que tenemos que quitar los filtros para trabajar con todos los casos. Seleccionamos todos los casos en aceptar. Quitamos el filtro y listo. Yo voy a calcular la variable edad a partir de la fecha de nacimiento. Entonces, para ello nos vamos a transformar, la opción transformar, y seleccionamos la opción de asistente para fecha y hora. En el asistente para fecha y hora vamos a seleccionar la opción realizar cálculos con fechas y horas. Damos en siguiente y seleccionamos la segunda opción que nos dice calcular el número de unidades de tiempo entre dos fechas, que es lo que vamos a hacer. Entonces, a la fecha 1 le vamos a restar otra fecha. Y la fecha 1 es la fecha y hora actual, que ya nos la da el programa. A esa fecha y hora actual le vamos a restar la fecha de nacimiento del migrante. De esta manera estaríamos calculando la edad. Tiene que estar truncado entero para que nos dé un valor entero. Damos en siguiente. Como vamos a calcular una nueva variable, tenemos que darle un nombre. En este caso sería la variable edad. Como etiqueta le podemos poner edad calculada. Damos en finalizar y ya tendríamos que tener nuestra variable edad. Vamos hasta el final y listo, tenemos aquí nuestra variable edad. La siguiente parte me dice que hayan emigrado desde el año 1997 en adelante. Entonces, como yo no tengo una variable que me indique simplemente el año, sino que tengo la fecha de emigración, tengo que a esa fecha de emigración extraerle el año para poder aplicar el filtro a esta variable. Entonces, nos vamos nuevamente a transformar, nos vamos al asistente para fecha y hora y vamos a seleccionar la opción extraer una parte de una variable de fecha u hora. Damos en siguiente y seleccionamos la variable a la cual le queremos extraer, la cual es fecha de emigración. Vamos aquí, aquí tenemos que seleccionar la unidad que queremos extraer, en este caso es años, porque yo necesito el año. Vamos al siguiente y nuevamente tenemos que ponerle nombre a nuestra variable. Sería año de migración. Y aquí le podemos poner de la misma manera. Damos en finalizar y ya tendríamos que tener extraído el año de migración. Nos vamos al final y listo. Tenemos aquí el año en que cada persona emigró. Con estas dos variables ya podemos aplicar el filtro que nos pide la consulta. Por lo tanto, nos vamos a datos, seleccionar casos, vamos a poner una nueva condición, quitamos la condición anterior y lo que la consulta nos pedía es que sean de edades entre 40 y 50 años y que hayan emigrado desde el año 1997 en adelante. Vamos a aplicar esas condiciones. Entonces, la primera es la edad. Vamos a la variable edad que la hemos calculado. Entonces, tiene que ser, en primer lugar, menor a 50 años y la misma variable edad mayor a 40. De esta manera estamos obteniendo el intervalo de 40 a 50. Y la otra condición es que hayan emigrado a partir del año 1997. Seleccionamos nuestra variable año de migración, que también la hemos calculado. Y como nos dice a partir de 1997, el año de migración tendría que ser mayor a 1997. Ya tenemos nuestras condiciones. Damos en continuar, aceptar, activamos nuestro filtro
y listo. La siguiente parte es que analicemos en la tabla. Entonces, una vez aplicado el filtro, nos vamos hasta analizar nuevamente informes, resúmenes de casos. Damos las variables de la consulta anterior y ubicamos las de la consulta actual. Nos pide número de migrante, cantón de origen, país de destino, lugar de destino, número de hijos, la edad que le hemos calculado y el año de emigración. En este caso, la edad tendría que estar en el intervalo que hemos filtrado, que es de 40 a 50, y el año de migración a partir de 1997. Damos en aceptar y listo. Comprobamos que todas las edades estén en ese intervalo y que el año de migración sea a partir de 1997, lo cual es correcto. Todas las edades están entre 40 y 50 y el año de migración es a partir del 97. En este caso tenemos un total de 456 casos, es decir, 456 personas tienen entre 40 y 50 años y emigraron a partir del año 1997. De esta manera hemos finalizado nuestra quinta consulta. Y bueno, eso ha sido todo. Gracias.